Hola, muy buenos días, niños. Me da un gusto enorme podernos conectar de nuevo este sábado para seguir con nuestros temas de catequesis. Los saludo muy afectuosamente. Pues en esta ocasión nos tocan los temas 28, 29 y 30. El tema 28 tiene como título Un día especial para encontrarnos con Jesús. Ustedes recuerdan cuando hablamos de que Jesús murió por nosotros en la cruz. Él les dijo a sus discípulos una vez que resucita que no los va a dejar solos, ¿sí? Que va a estar con ellos todos los días hasta el fin del mundo y que se va a quedar en la Eucaristía. Su presencia viva va a estar presente en el pan y en el vino. Por eso, él antes de morir hace una cena con sus discípulos. Aquí en esta ilustración que ustedes pueden observar, se encuentra precisamente Jesús en medio de la mesa compartiendo con sus discípulos el pan y el vino. Esta se llama última cena, ¿sí? Antes de morir. Entonces Jesús se queda con nosotros. Por eso, después de esto que Jesús se queda con nosotros, hay un día especial para encontrarnos con Él, que es el domingo. Los domingos son, el domingo es el día del Señor para encontrarnos con Él. En esta ilustración que pueden observar enseguida, vemos a dos hombres y Jesús en el centro. Esos dos hombres primero venían solos platicando por el camino y eran seguidores de Jesús, o sea, discípulos de Jesús. Y van tristes porque antes de que Jesús se encuentre con ellos ahí, que aparezca con ellos, van conversando que qué tristeza que Jesús se haya muerto, porque ahora qué van a hacer y demás. Pero de repente Jesús se aparece, se encuentra con ellos en el camino y les dice ¿a dónde van? Y ellos le dicen pues vamos aquí al pueblito cercano donde ellos vivían. Y luego Jesús les empieza a platicar cosas, ¿verdad? Para que se les quite la tristeza y todo de las escrituras. Y empiezan a platicar, a conversar los tres. Pero los discípulos, ¿qué creen? Que no lo reconocen. Esos se llaman discípulos de Emaús. Emaús era el pueblito donde ellos vivían. Y entonces no lo reconocen de que es el Señor. Y siguen platicando. Y entonces Jesús de repente les dice, pues yo ya me voy. Dice, no te vayas. Quédate con nosotros porque ya es noche. Mejor cena en nuestra casa. Porque ya los caminos ahorita están muy peligrosos en la noche, así que te invitamos. Y ahí tenemos en la siguiente ilustración donde Jesús acepta y se queda a cenar con ellos. Y cuando empieza a partir el pan, se les abren los ojos y lo reconocen, ¿sí? ¿Por qué? Porque hasta el momento no sabían que era Jesús el que venía conversando con ellos. Creían que era una persona común y corriente, porque con razón ellos dijeron, no, pues nuestro corazón se sentía muy feliz con las palabras que él nos decía en el camino, ¿sí? Y ya cuando parte el pan aquí en la cena con ellos, pues se dan cuenta de que es el Señor. Bueno, entonces nuestro encuentro con el Señor es el domingo, ¿sí? Porque acuérdense, Jesús después de la resurrección se queda con nosotros en la Eucaristía. ¿Qué quiere decir domingo? Quiere decir día del Señor, ¿sí? Porque Jesús resucita el domingo. El domingo celebramos la alegría
de que Jesús resucita, como les digo hace un momento. El primer día de la semana recibe el nombre de domingo. A partir de entonces se considera como el primer día de la semana. Los primeros cristianos, los primeros que creyeron en Cristo después de su muerte, se reunían el domingo para hacer la fracción del pan y tomar el vino, o sea, las primeras eucaristías, ¿verdad? Ellos las hacían. El domingo también es un día de descanso. Por eso el domingo se tiene que consagrar a dedicarlo básicamente al Señor. Es la actividad más importante del domingo. Nosotros podemos hacer alguna otra cosa después, pero primero es asistir a la misa para encontrarnos con el Señor. Aquí en la otra ilustración están ustedes viendo cómo la gente asiste a la misa para encontrarse con Dios nuestro Señor. O sea, fíjense, en el Antiguo Testamento los judíos celebraban el sábado como día consagrado a Dios y como día de descanso. Pero a partir de la resurrección de Jesús, muchos judíos y no judíos que creyeron en Él dedicaron el primer día de la semana, ¿sí?, para orar y descansar. Por eso, todos los cristianos celebramos el domingo como Día del Señor, un día especial dedicado a Él, un día de descanso, un día de convivencia. Vamos ahora al tema 29. Jesús nos invita a su mesa. ¿Cuál es la mesa del Señor? Pues el altar, ¿verdad? Es decir, recibir su cuerpo y su sangre. Nada más que aquí en estas ilustraciones tenemos el buen pastor en la primera y después el sacerdote celebrando la misa. Vamos a hablar primero del buen pastor, que ustedes ya conocen la historia. Yo les comenté en unos sábados anteriores que Jesús es el buen pastor porque conoce a sus ovejas, ¿sí? ¿Quiénes somos las ovejas del Señor? Somos todos nosotros, ¿sí? Él nos conoce por nuestro nombre y nos llama, ¿sí? Y nosotros reconocemos su voz. El buen pastor invita a todas sus ovejas de muchos lugares del mundo para darnos un alimento único, o sea, su vida misma en la Eucaristía. Cada domingo el buen pastor espera que escuchemos su voz y estemos reunidos con él. Las ovejas, que somos nosotros en este caso, seguimos al buen pastor porque él nos llama por nuestro nombre y conoce nuestra voz. Jesús, pues, es el buen pastor que nos reúne en la Eucaristía. Y Jesús invita, como les digo, a todos los cristianos del mundo a participar en esta Eucaristía. O sea, todas las personas pueden participar, todas las personas pueden tomar su cuerpo y su sangre, su divinidad, cuando nos acercamos a la Eucaristía los domingos o cualquier otro día, ¿verdad? Que se vea. Aquí, por ejemplo, tenemos a unos niños alrededor del altar donde está el sacerdote. Pasamos ahora al tema 30, cuyo título es Objetos y vestiduras para la Eucaristía. Voy a hacer una invitación a Ricardo para que él colabore con nosotros en esta ocasión, explicándonos esto que él conoce bastante bien. Le cedo la palabra. Gracias, maestra Alba, y pues un gusto estar con ustedes, niños.
vamos a mencionar los diferentes objetos litúrgicos, ¿no? Tenemos objetos, instrumentos que utilizamos para la celebración de la Eucaristía. Y bueno, ustedes seguramente ya los conocerán, quienes han sido monaguillos alguna vez o han asistido a la celebración, pues se preguntarán, bueno, ¿y qué significa o qué quiere decir cada uno de esos objetos? ¿Cuál es la función que tienen? Se los voy presentando aquí en este esquemita, en este dibujo. Primero tenemos el número 1, a la izquierda es el cáliz. ¿Sí? El cáliz es la copa, ¿sí? El vaso, en el cual se vierte la sangre de Cristo. Bueno, el vino, que sabemos que Jesús en la misa transforma en su sangre. Y esto para los incluso apóstoles que celebraron con él la primera Eucaristía, que fue la última cena, como les dijo la maestra Alba, pues tenía un simbolismo importante porque para los judíos celebraban la cena, esa cena pascual que se le llamaba, porque recordaban el momento en que fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Siglos atrás, el pueblo judío había sido liberado por el Señor de la opresión de los egipcios. Y Dios les dijo que celebraran una fiesta, una cena, un memorial, para recordar aquel suceso, bueno, más bien año con año, en el tiempo de Pascua, ¿no? Que después nosotros, los cristianos, con ese signo que hace Cristo en la misa, pues lo viene como a restaurar, lo viene a hacer nuevo en su persona, es decir, en Cristo, que es el Hijo de Dios, se cumple esa liberación definitiva, ¿verdad? Que nos libera del pecado, del mal, no solamente de la opresión de un pueblo, de un imperio, ¿no? Que podía ser los egipcios, sino ya del pecado, una liberación espiritual, ¿no? De nuestra vida. Y entonces el cáliz simboliza precisamente beber esa sangre que va a ser derramada por nosotros como señal de nuestra salvación por Jesús. Y bueno, tenemos ahí el cáliz, es la copa donde se vierte esa sangre, ¿sí? Sabemos que nosotros cuando ustedes tengan la oportunidad ya de celebrar su primera Eucaristía, recibirán esos alimentos, esos signos. Y pues bueno, físicamente o sensiblemente ustedes pensarán que pues están tomando vino o están tomando el pan. Pero Cristo se ha querido quedar con nosotros a través de esas especies de pan y vino. Y aunque no lo podemos ver, no lo podemos sentir o tocar físicamente, sabemos que está ahí, ¿no? Es algo que creemos porque Él lo prometió, ¿no? Cristo no no se deja ver así sensible o físicamente, pero está con nosotros, como dijo la maestra Alba, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. O sea, también su persona divina, su poder divino está ahí. Luego tenemos el copón, ¿no? Segundo objeto, de izquierda a derecha, donde se guarda el pan, ¿no? Que, bueno, denominaremos hostia, un pan especial que se elabora, que se cuece con una preparación especial, ¿verdad? Es más delicado, más delgadito, que pues precisamente es la manera en como nosotros recibimos el cuerpo de Cristo. Y ese copón normalmente se encuentra en la cajita que ustedes que se localiza en el altar, bueno, detrás del altar, en las iglesias, que se llama sagrario, porque es el lugar más sagrado donde está la presencia de Cristo permanentemente en el templo. Después de ahí se extrae para distribuirlo ya en la celebración de la misa. O muchas veces el sacerdote, ese copón lo llevan las personas que participan en la misa, lo presentan en el momento de las ofrendas sin consagrar y luego el sacerdote ya lo consagra. Y bueno, y para ello tenemos la tercera imagen, que es el corporal, ese mantelito que ven ahí, que se extiende sobre el altar. Ese corporal es el mantel que va junto con el cáliz, se entrega hacia el sacerdote y va hasta arriba, es lo primero que se coloca sobre el altar, porque dentro de ese paño, de ese mantelito, van a estar el cáliz, el copón, ¿verdad? Con la hostia, y el cáliz con la sangre, bueno, con el vino, que se van a transformar en el cuerpo de Cristo. O sea, simboliza el lugar del altar, ¿no? Ese corporal donde se va a realizar la consagración. Es el lugar más importante, el más especial. De hecho, el sacerdote, todo lo que vaya a consagrar en nombre de Cristo, debe estar dentro del corporal. Si deja
objetos deja, por ejemplo, hostias fuera del corporal, pues estrictamente no se puede consagrar, ¿verdad? Bueno, el sacerdote, si tiene la intención de hacerlo, ¿verdad? Dice las palabras correctas, pues lo consagra, pero lo correcto es dentro del corporal, ¿sí? Luego tenemos la patena, ese platito dorado, a veces dorado plateado, que pueden ver ahí, en la cuarta imagen, se utiliza para detener, para colocar precisamente la hostia, ¿no? La principal que el sacerdote consume, de hecho, la que presenta cuando consagra. Ya ven que eleva la hostia, cuando dice las palabras, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que se ha entregado por ustedes. Son las palabras de Jesús que el sacerdote pronuncia en su nombre, su representación. Y a través de esas palabras, Cristo baja realmente, o sea, actualiza su presencia en el pan. Literalmente, estos signos nos hablan del sacrificio de Jesús en la cruz, como lo dijo ya la maestra, ¿verdad? O sea, estamos no solamente recibiendo a Cristo, sino también presenciando su sacrificio en la cruz por nosotros, ¿sí? Estamos como que volviendo en el tiempo a ese momento en que Cristo hace muchos siglos murió en la cruz, ¿verdad? Derramó su sangre, dio su vida, pues ese momento cada vez que nosotros celebramos la misa se actualiza. Y bueno, en esa patena entonces colocamos a la hostia que ya es consagrada, y cuando se consagra ya contiene la presencia de Cristo, ¿sí? De nuestro Señor. Y también sirve muchas veces esa patena u otra que, bueno, no aparece por ahí, pero tiene como un manguito, ¿sí? Para poderlo sostener. Se utiliza cuando se va a repartir la comunión ya a las personas que asisten, a ustedes. Cuando les den su primera Eucaristía, pues les van a poner el platito debajo. ¿Para qué sirve eso? Se preguntarán. Para cuidar que no, como ese pan es muy fino, como les decía, está elaborado de una manera especial la hostia, deja que caen migajitas o caen pedacitos, partículas que se desprenden a veces de los dedos, ¿no? Entonces es muy sensible y por eso se debe de cuidar que no caiga nada al suelo, porque pues es la presencia del Señor, ¿verdad? Tenemos que tratarlo con mucha seriedad, con mucho cuidado. Luego tenemos las velas, esas dos velitas colocadas en su base que representan ya encendidas al momento en que se va a celebrar la Eucaristía o otros sacramentos, la presencia de Cristo, bueno, de Dios, en sus tres personas, que sabemos que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que está ahí vivo, presente, actuando en nuestra vida, ¿sí? Haciendo, pues, que sean en nosotros provechosos, ¿sí? Efectivos esos misterios que celebramos. Y bueno, además de que el fuego ya se ha visto en otros pasajes, ¿verdad? Cuando en su preparación para la confirmación se les hablaba del Espíritu Santo, cuando en Pentecostés se presentó ante los apóstoles, les dio valor, les dio fuerza para predicar en nombre de Jesús, pues se les apareció en lenguas de fuego. Es una imagen, es una seña, un signo de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Como está ahí actuando, es vivificante, es decir, que nos da vida, que nos renueva, que nos da fuerza, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos abajo la imagen de la izquierda inferior, son las vinajeras, esos frasquitos donde se guardan el agua, que contienen el agua, perdón, y el vino, ¿sí? También se vierte un poquito de agua, si se han fijado en la misa, sobre el cáliz, donde se vierte el vino, porque esa agua representa parte de esa entrega de Cristo por nosotros. Cuando muere en la cruz, nos dice la Escritura, el Evangelio, el pasaje de que un soldado le atraviesa el costado a Cristo ya en la cruz con una lanza, y de ahí sale sangre y agua. El agua es como decir que Cristo da toda su vida completamente, ¿verdad? O sea, no se queda con nada, se entrega totalmente, ¿sí? Y por eso utilizamos también el agua. Y el agua sabemos que es un elemento vital, ¿verdad? Para vivir, que necesitamos todos. Y pues también Cristo quiere ser eso para nosotros, ¿no? El alimento necesario y suficiente. Luego tenemos el purificador, esa toallita que se emplea para limpiar los vasos sagrados, que son el copón donde se guardan las hostias, el pan consagrado después y el vino que se convierte en la sangre de Cristo. Se limpia muy bien esos platos porque se debe de consumir todo lo que contiene, ¿sí? Que es ya Cristo mismo, se debe de cuidar, ¿no? Que se limpien bien, ¿no? Luego después tenemos el misal, es el libro que utiliza el sacerdote, muy grande, muy grueso, pesado, para seguir las oraciones, las fórmulas de la misa, de la celebración, ¿verdad? Las plegarias, las oraciones,
pues todo lo que seguimos a lo largo de la celebración, ¿no? Es como el libro, la guía. Luego tenemos la palia, ese es un platito, es un cuadradito que ven ahí, que va encima tapando el cáliz. Muchas veces el sacerdote lo usa durante toda la oración de la consagración, de las ofrendas y después, para que pues a veces no puedan entrar, para evitar que entren algún mosquito que pueda haber por ahí, que se meta al cáliz, ¿verdad? Y también pues cuidar, tener eh, pues con mucha delicadeza en el cuidado de las ofrendas. Entonces con eso se tapa, ¿no? Se tapa el cáliz. Después tenemos el lavabo, ¿sí? Se llama guamanil también. Es un instrumento que utiliza el sacerdote para lavarse las manos antes de consagrar las ofrendas. Cuando ya se las presentan, ¿verdad? Las bendice el pan y el vino sobre el altar. Después él se tiene que lavar las manos. ¿Esto en señal de qué? Bueno, sabemos que ahora estamos cuidando mucho la cuestión de salud, ¿verdad? Las normas sanitarias de lavarnos bien las manos, utilizar gel antibacterial, etcétera, para evitar contagios. Bueno, ese signo que realiza el sacerdote no es solamente porque tiene las manos sucias, o sea, sino sobre todo en señal de que se purifica él, porque también es un hombre el sacerdote. Está representando a Cristo en la misa, pero también necesita purificarse, ¿verdad? Sus intenciones, sus pensamientos, sus actitudes para poder celebrar adecuadamente el sacramento, porque es lo más sagrado, es lo más puro que hay. Entonces necesita tener esa conciencia también el sacerdote y hacerlo visible a nosotros, ¿no? Que también participamos ofreciendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Y luego el manutergio, pues la toallita para secar las manos, ¿verdad? Bueno, luego pasamos a considerar rápidamente las vestiduras, se le llama indumentaria también, para la celebración. Tenemos diferentes vestidos, tipos de vestido que se van a emplear. Primero tenemos el alba, esta la utiliza el sacerdote, solamente el sacerdote usa el alba y es la primera parte de su vestidura, ¿sí? Lo que va primero, abajo, que es blanca, porque alba en latín significa blancura, ¿verdad? Que pues viene a representar la pureza. El sacerdote tiene que, así como decíamos hace un momento, al lavarse las manos, pues despojarse, desprenderse de todo aquello, malos pensamientos, actitudes, ¿verdad? Situaciones también que como hombre pueda tener, que no estén bien, que no le ayuden a vivir y a celebrar el sacramento con la debida disposición. Entonces se pone esta casulla en señal de purificación, ¿no? Revestirse de la pureza de Jesús. Y luego tenemos, bueno, anillo pastoral. Estos son también instrumentos que utilizan ya no los sacerdotes, sino los obispos. Fíjense, los obispos son sacerdotes también, no sé si han escuchado la palabra obispo. El obispo es también un sacerdote que es consagrado especialmente para celebrar los sacramentos, como la Eucaristía, la confirmación, todos los 7 sacramentos, pero además tiene una misión más importante, porque es velar por todo un pueblo, toda una comunidad de fieles, de creyentes, de cristianos que se reúnen para vivir, pues sí, cristianamente. Entonces el arzobispo, obispo o arzobispo, se dedica a velar por una comunidad. Es como un sacerdote jefe de otros sacerdotes, ¿sí? Que está ahí para ayudarlos, para aconsejarlos y para gobernar también. Entonces usa un anillo que es señal de poder. Se llama una investidura para ejercer también un cargo, ¿no? Una potestad. Y luego tenemos, bueno, dalmática es un hábito que utilizan los diáconos. Y dirán ustedes, pues, ¿qué es eso? Son las personas que se preparan para ser sacerdotes, ¿sí? Pero antes de serlo reciben un grado que se llama orden menor, que es el diaconado. Es un servicio al sacerdote, al sacramento, ¿sí? Ellos no pueden hacer del todo lo del sacerdote, como consagrar las ofrendas, pero sí pueden distribuir la comunión, celebrar algunos sacramentos como el bautismo, ¿no? Son pre-sacerdotes, se puede decir, ¿no? Están preparándose para eso. Luego tenemos roquete. Bueno, se preguntarán, ¿qué es esto? Algunos niños que inclusive ya han asistido a la misa, como monaguillos o acólitos, se ponen unas dos vestiduras, una especie de sotanita roja y luego una blanca, no sé si los han visto, arriba, sobrepuesta. Esta se llama roquete y también representa la pureza. La casulla,
la última imagen de la derecha es, de la parte superior, es aquella vestidura que se coloca el sacerdote ya al final. Bueno, voy a hablar de otras que van antes. Después del alba, que era la primera, tenemos el cíngulo y la estola. El cíngulo es un cinturón, una especie de, pues sí, de cordoncito que el sacerdote se coloca en la cintura, ¿sí? Sobre el alba, y este representa precisamente el esfuerzo que hará el sacerdote por vivir santamente, ¿sí? Por contener, pues ya les decía, todas aquellas actitudes de pecado, malos pensamientos, malos deseos, ¿verdad? Que no le permitan pues acercarse adecuadamente a Dios, a celebrar como su ministro el sacramento. Luego tenemos la estola, esa especie de bufandita, no es bufandita, se coloca sobre los hombros, cuello y los hombros, y representa el poder sacerdotal, el poder que tiene el sacerdote para administrar un sacramento, ¿sí? La gracia de Dios a través de la confesión, el bautismo, la unción de los enfermos, la Eucaristía, todos los que ustedes ya conocen. Es conveniente que el sacerdote se la ponga, o sea, se revista de ella para simbolizar que está pues preparado para impartir ese sacramento. Y luego casulla moderna, tenemos la casulla de arriba, que es como la forma antigua que tenía el vestido. Y luego la casulla representa el poder real de Cristo. Cristo es un rey que también nos viene pues a gobernar, a liderar, ¿no? Pues a ejercer un mandato. Y esa casulla representa pues ese servicio de Cristo, ese gobierno que tiene nuestra vida. Luego tenemos la capa pluvial, que es una que se utiliza, no sé si han asistido alguna vez, niños, a la adoración al Santísimo. Después de las misas, a veces, bueno, en algunos templos como el Sagrado Corazón, donde tienen expuesto a la Eucaristía, o sea, Cristo presente en el pan, de manera continua, ¿verdad? En una custodia. Se realiza un acto de adoración y el sacerdote utiliza esta capa para ese tipo de celebraciones, ¿no? De adoración a la Eucaristía. Luego tenemos el báculo, y ya es lo último que vamos a presentar. Es un palo, un callado, que utiliza también el arzobispo, así como tenemos el anillo pastoral arriba, pues también es un signo de pastoreo. Les hablaba la maestra Alba hace un momento de que Cristo quiere ser nuestro pastor, es nuestro pastor de hecho, aquel que nos conduce como a un rebaño por el camino seguro, que nos alimenta, ¿verdad? Que nos protege, y pues así el obispo también debe ejercer en nombre de Cristo ese pastoreo, ¿no? Ese cuidado por su pueblo. Ya por último, en su libro encontrarán algunos apartados donde se habla de los colores litúrgicos o de las vestiduras. Estas casullas que les venía mencionando yo, se han fijado ustedes que el sacerdote las utiliza en diferentes colores a lo largo del año. Ahorita en este tiempo, bueno, si han podido asistir a misa, a lo mejor todavía no por las cuestiones de la pandemia, pero se acordarán que utiliza el color morado. El color morado es el símbolo de la espera, de la preparación para el acontecimiento de la Navidad o de la Pascua, sea en este periodo de diciembre o cuando es la Pascua, ¿se acuerdan? En marzo, abril, se utiliza este color unos días antes, un mes antes más o menos, que simboliza el tiempo de preparación, de conversión a Dios, ¿verdad? El cambio de vida. Eso significa el morado. Luego a veces se utiliza el verde durante la mayor parte del año. El color verde en la casulla simboliza cómo Dios pues nos da todo, es nuestro creador, ¿verdad? Que nos ha hecho y que nos da todo en nuestra vida, el alimento, pues las cosas necesarias para vivir, la creación en su totalidad. Tenemos representando el verde lo que es la creación, ¿sí? Los árboles, las plantas. Por eso significa como el color más ordinario o el que simboliza lo que Dios ha creado, ¿sí? Luego tenemos los colores blancos, que son colores de gloria, de festividad. Cuando celebramos, por ejemplo, la Navidad próximamente o después la Pascua, grandes momentos, grandes misterios de nuestra salvación, pues el sacerdote se los utiliza el color blanco en señal de festividad, de alegría, ¿sí? De que Cristo ha triunfado, de que nos da su salvación. Es como una manera de celebrar un misterio más de manera más grande. Y luego tenemos el color, por último,
rojo que simboliza la sangre. Este color en la casulla, en las vestiduras sacerdotales, se utiliza cuando celebramos, por ejemplo, en Semana Santa, la pasión de nuestro Señor, el Viernes Santo, ¿verdad? Desde el Domingo de Ramos se recuerda que Cristo va a padecer por nosotros. Y también durante el año hay festividades que dedicamos memorias a los santos, personas como nosotros que han vivido a lo largo de la historia de acuerdo al Evangelio, o sea, que han sido amigos de Jesús, han sido sus testigos, sus seguidores y han derramado su sangre, ¿sí? Han sido mártires, como este niño José Sánchez del Río, que le sonará, ya es santo, un niño mexicano que vivió hace el siglo pasado, en los años 20, y que pues fue martirizado, fue asesinado por odio a la fe cristiana en la época de la persecución, cuando el gobierno perseguía a la iglesia. Y este niño, José Sánchez del Río, más conocido como Joselito, pues tuvo el valor, ¿verdad? Dios le dio también esa gracia de morir por él, en nombre de la fe, gritando viva Cristo Rey, pues él derramó su sangre hasta ese punto con tal de defender su fe, ¿no? Su amistad con Jesús. Y así como él hay muchos otros santos, ¿no? Los apóstoles, por ejemplo, se celebran sus memorias, San Pedro y San Pablo, etcétera, y lo recordamos en color rojo para hablar del tema del sacrificio, cómo ellos se unen al sacrificio de Jesús y son salvados y a la vez interceden por nosotros. Bueno, eso sería todo, niños, para tomar en cuenta estos elementos. Ojalá les hayan servido. Vuelvan sobre su libro y hagan las actividades para tener pues estos temas más firmes, ¿verdad? Mejor aprendidos. La maestra Alba les va a dar una última indicación. Yo los saludo y agradezco su atención. Como pudieron escuchar, pues la explicación de Ricardo es muy completa, muy bonita. Él es muy conocedor de todos estos ornamentos, de toda la vestidura, de todo lo que el padre utiliza para oficiar una misa. Entonces yo ya nada más voy a terminar diciéndoles que el altar es el elemento más relevante de lo que encontramos en el edificio de la iglesia. Es el centro de nuestra celebración porque es un signo de Cristo y por lo tanto merece que lo veneremos con todo respeto porque ahí es donde se presenta el Señor. Se llama así altar simplemente porque es una mesa que se coloca en un lugar alto donde se vea perfectamente. Al principio el altar era de madera, pero más tarde se prefirió que fuera de piedra para simbolizar a Cristo como una roca viva, porque Cristo está vivo en el altar. Cuando el Padre hace la consagración, Él baja del cielo y está con nosotros totalmente vivo. El altar es consagrado por el obispo y es el lugar que debería estar mejor situado, arreglado e iluminado, ¿sí? Para concentrar todas las miradas hacia lo más importante de nuestra celebración. En recuerdo de la costumbre que tenían los primeros cristianos de celebrar la misa en las tumbas de los mártires, las reglas litúrgicas exigen que haya reliquias de mártires. Ahorita Ricardo les explicaba que muchos mártires murieron por Cristo, derramaron su sangre y pues a los mártires también se les recuerda, se mencionan pues en las misas cuando es un día especial de ellos, porque es importante en darles mencionar sus nombres, ya que pues entregaron su vida por Jesús también, ¿verdad? Por la religión, por el amor que tuvieron por Dios, así como correspondiendo un poco a lo que Dios ha hecho por toda la humanidad, entregar su vida completa. Bien, chicos, pues estos han sido los temas de esta semana. Quiero decirles que vamos a pausar nuestras clases por unas semanitas para que tengan ustedes vacaciones.
y nos vamos a poner temas nuevos a partir de enero. Esto lo haremos porque nuestro deseo es que los que no se han incorporado bien a las clases tengan la última oportunidad de hacerlo si aún quieren hacer su primera comunión. Hay chicos entre ustedes que siempre han cumplido y como les decía anteriormente, son 5 personitas que han entregado sus tareas a tiempo y que yo les he felicitado en esas ocasiones porque son los que no han fallado para nada. Pero los que por alguna circunstancia o no han fallado en estas semanas que vamos a tener de vacaciones, espero que pudieran, si aún se interesan por hacer su primera comunión, ponerse al corriente. Van a ser unas 2-3 semanitas que pueden tener de oportunidad para actualizarse en los temas. Bien, pues les mando un abrazo bien grande, diciéndoles que sean buenos niños, que obedezcan a sus papás, como siempre les digo, y que disfruten este tiempo de Navidad que ya se acerca con la llegada de Dios al mundo, con el nacimiento del niño Dios, que es la fiesta, una de las fiestas muy importantes que tenemos en la iglesia. Y que pongan su nacimiento, díganles a sus papás que lo más importante en el hogar en estas épocas es poner el nacimiento, ¿sí? Porque ahí uno de ustedes el 24 en la noche pondrá al niño ahí en el pesebre, ¿verdad? Porque el niño nace el 25 de diciembre, nuestro Señor. Ok, entonces que la pasen muy bien. Y saludos también a sus papás. Que tengan una muy feliz Navidad. Hasta la próxima.